Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia en este panel. Hoy vamos a desarrollar el tema de la disrupción en mercadeo digital. Queremos explorar las tendencias para este año 2023. Para ello, primero me presento. Soy Paul Furvoy, docente aquí en la ULEAD en la carrera de mercadeo digital. No sé si sabían, pero la ULEAD tiene una carrera, una especialidad en esta materia. Es un programa que dura 7 meses para un título de especialista en mercadeo digital. Cubrimos en esta carrera temas de estrategia digital, comercio electrónico, estrategias de contenido, mercadeo por redes, mercadeo de search, optimización para search y también el tema de analítica de datos. Esos son los cursos de ese programa de especialidad en mercadeo digital. Además, soy presidente de una cámara aquí en Costa Rica, se llama CAMTIC. CAMTIC es la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación. CAMTIC cuenta con una alianza estratégica con la ULEAD, en donde desarrollamos espacios como este hoy. Y dentro de CAMTIC hay un grupo de trabajo permanente, lo llamamos capítulos en CAMTIC. Es un capítulo sobre tecnologías de mercadeo, MarTech, por su nombre en inglés, MarTech. Este capítulo agrupa las empresas principales del país que desarrollan soluciones de tecnología para mercadeo y ahí desarrollan iniciativas tanto en la esfera política, políticas públicas, desarrollan actividades de formación en la industria, son la referencia para que la academia pide a la industria sobre cuáles son las tendencias y nuevas carreras que deberían estar desarrollando. En fin, si usted es persona que trabaja en una empresa de tecnología de marketing o desea acercarse a este tema, este capítulo de CAMTIC también le puede servir. Quiero presentar a nuestros invitados al panel de hoy. Los tres son docentes de la Lead University. Los tres también participan en el programa de la especialidad en mercadeo digital que mencioné hace un momento. Primero tenemos con nosotros a Laura Montero. Laura es publicista, tiene su doctorado en comunicación con énfasis en nuevas tecnologías. También es la directora creativa y estratega de Mamsha, una empresa en este espacio aquí en Costa Rica. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente y publicista. También con nosotros tenemos a Alexander Rojas. Alex es el CEO de Coral. Coral es una de las empresas más antiguas en el campo de tecnologías de mercado aquí en el país. En tecnologías digitales y de mercadeo. Tiene su máster en inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Madrid y también tiene unas especialidades del MIT en temas de emprendedurismo y transformación digital. Alex ha tenido mucha experiencia especialmente en temas de comercio digital, aplicado tanto en sectores como turismo aquí en el país y en otros en donde nos va a compartir mucho sobre este espacio. Justamente es uno de los cursos que él da en la ULEAD, Comercio Digital. También con nosotros, Carlos Pravia. Carlos es ingeniero en sistemas con una maestría en el desarrollo de software, con un énfasis en ingeniería de datos. Él hizo su maestría en Valencia, en España. En la ULEAD, él está aportando con los cursos de ingeniería, análisis de datos y también en lo que es el posicionamiento para buscadores, lo que conocen por sus siglas en inglés como SEO. Muy buenas tardes, muchas gracias a los panelistas, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gusto. Gracias, Laura. Muy buenas tardes a todos y todas los que se conectan y nos acompañan esta tarde. Muchas gracias, Alex. Quiero comenzar con un poco de contexto. Como todos sabemos, este campo de mercadeo ha estado en una rápida evolución. Esta evolución no es de sorpresa. Mucho de lo que conocemos hoy de la gestión de los negocios está cambiando debido a lo que a veces se refiere como la cuarta revolución industrial. ¿Qué es esta cuarta revolución industrial?
es una convergencia de algunos fenómenos que nos están pasando en los últimos años. Primero, tenemos un montón de datos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, hace como 10 años aparecen los teléfonos inteligentes, la gente está conectada a Internet, comenzamos a generar un gran volumen de datos, inclusive más de lo que las empresas tradicionalmente teníamos capacidad y conocimiento de manejar. Entonces, cuando vemos esta cantidad de datos que se está generando en toda la interacción entre consumidor y empresa, eso genera oportunidades, pero generó también nuevas necesidades. Una de las necesidades era tener el poder computacional para manejar esos datos. Entonces, ¿qué pasa? En vez de tener tarros en las oficinas, comenzamos a hablar de la nube. Poder computacional que permite aprovechar los datos que estamos generando en las empresas en condiciones muy elásticas. Podemos extender la capacidad computacional, la capacidad de resguardo de los datos. Entonces, ahora sí, podemos trabajar los datos en la nube y eso nos trae otra oportunidad, que es, con tanto poder computacional y tantos datos, nos abre una oportunidad de hacer procesos de manejo de datos diferentes. Y cuando digo diferentes, me refiero a métodos estadísticos avanzados. En teoría, los teníamos desde hace mucho tiempo, pero en la práctica no eran cosas que las empresas podríamos utilizar, como por ejemplo, aprendizaje automatizado o machine learning, eran para grandes empresas en pocos casos de uso. De repente, los datos y poder computacional en la nube hace que esas herramientas estén realmente disponibles a todas las empresas. Entonces, datos, nube, ese poder computacional permite entonces manejo estadístico avanzado, machine learning. Esta convergencia nos presenta otra vez retos y oportunidades. La oportunidad es aprovechar la convergencia para hacer lo que queríamos estar haciendo desde hace siempre en las empresas, enfocarnos en servir a nuestros clientes, enfocarnos como empresas de ser más cliente céntrico. Esa es la oportunidad de esta cuarta revolución industrial. No es solo productividad, es centrar al cliente como el qué hacer de la empresa con todos los señales y datos alrededor de ello y poder realmente atenderle de formas nuevas y diferentes. Esa es la oportunidad. El reto, sin embargo, es, como empresa, tengo que cambiar, tengo que transformar, ¿verdad?, a una organización más digital para poder tener las competencias para aprovechar esta oportunidad. Eso es lo que se conoce como transformación digital, ¿verdad? La adquisición de esas competencias para volver a poner al cliente en el centro. Si lo logramos, ¿qué pasa? Logramos cambiar nuestras empresas a que sean realmente empresas de una categoría nueva, un tipo de empresa nueva. Podríamos decir que son empresas digitales, empresas cuyo quehacer se define por atender al cliente y comienza a generar modelos de negocio diferentes, que es lo que hemos estado viendo en los últimos nuevos. Eso es un poco la promesa y eso es lo que nos lleva hoy a esta conversación. Ahora estamos en el 2023. Queremos tocar base con nuestros expertos para que nos digan un poco cuáles son hoy las tendencias y cuáles son las nuevas competencias como empresas que podríamos o deberíamos estar adquiriendo para tomar provecho de estas nuevas habilidades empresariales. Comencemos entonces con Alex. Alex, comercio digital. Mencioné que en su carrera sos experto en este campo y quisiera conocer un poco de cuál es el estado del arte 2023 en el campo de comercio digital. Yo escucho mucho, Alex, de un cambio en modelo de negocio primero, en donde empresas que eran de comercio digital, ¿verdad? Shopping carts, transacciones, adquisición de cliente para vender de chunches, se convierten en empresas de suscripción, por ejemplo, un modelo de negocio nuevo, diferente. ¿Qué estás viendo vos en las tendencias de comercio digital en este 2023? Bueno, buenas tardes a todos, todas. Bueno, primero un 2023 muy
muy innovador porque estamos escuchando mucho ruido de cambios tecnológicos bastante fuertes, principalmente como que es el año enfocado en la madurez de la inteligencia artificial, a pesar de que es un concepto que tiene varios años. Pero cuando estamos viendo toda esa transformación post pandemia, si lo podemos llamar, que es uno de los elementos importantes o hitos en la historia. Veníamos creciendo con el e-commerce a nivel mundial a un ritmo 10-12%, pero vino la pandemia y eso subió a un 40, a un 50%. Fue realmente un evento muy disruptivo que hizo a las empresas, principalmente tecnológicas, desarrollar rápidamente o lanzar al mercado desarrollos que tenían listos para probarlos casi que en caliente en el mercado. ¿Por qué? Porque era una necesidad urgente de las empresas. Las empresas tenían que vender sin poder abrir sus locales físicos. Y ahí fue donde entró el comercio digital realmente de una forma muy disruptiva e hizo rápidamente a las empresas optar por estos canales y moverse hacia este tipo de comercio. Ahora que estamos saliendo de pandemia, vemos que a los usuarios nos gustó ese mix, ¿verdad? De ir a comprar digital. Fue una experiencia forzada, pero nos gustó. Entonces, eso ha hecho que el concepto hoy en día gire alrededor de la omnicanalidad. O sea, el cliente puede estar presente por cualquier canal. Entonces, puede ir a una tienda física o puede contactar por WhatsApp, por redes sociales, o por un correo electrónico, por una llamada telefónica, por correo, por cualquier lugar, el cliente va a estar presente. Y ahí es donde el comercio digital tiene un gran reto de cómo entender y satisfacer a ese cliente muy bien, entendiendo que lo puede contactar por cualquier lugar. Entonces, es un gran reto que tienen las empresas de atenderlo bien, de una forma eficiente y poderlo canalizar a futuro desde el punto de vista de cómo llegarle a ese cliente nuevamente. Y ahí es donde está uno de los retos del comercio, cómo retenerlos. Y ahí estabas comentando el tema de ir transformando el comercio, o hay una transformación definitivamente de vender solamente por vender a un tema de recurrencia en los ingresos, que son los modelos por suscripción. De esa forma, las empresas empiezan a garantizarse un flujo de efectivo mes a mes y empezar a conocer mejor sus clientes. Entonces, sí, tenemos una tendencia post pandemia a usar un mix, y la palabra que quiero que nos quede es la omnicanalidad. El cliente puede estar presente por cualquier lugar, que es por dónde, es buscar dónde está su cliente. Y ahora el reto es cómo le llegamos a ese cliente y qué le vamos a servir a ese cliente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde están los retos del comercio. Excelente, Alex. Yo vi algo en la calle aquí de Barrio Dent en San Pedro, donde vivo, que me llamó la atención. Un camioncito muy lindo, se veía antiguo, como de los años 40, de Coca-Cola. Y del lado decía Coca-Cola en tu hogar, una cosa así. Estaban efectivamente entregando producto directo al consumidor. ¿Qué es eso? Porque ¿qué estamos viendo ahí en donde de repente FEMS está entregando Coca-Colas directamente? ¿Qué pasa aquí? Estamos viendo una ruptura de las cadenas tradicionales de logística. Entonces, y no solo está pasando en los productos y en toda la cadena de abasto, en retail, sino en todos los canales. Las empresas hoy en día están tratando de llegar, no importa el tamaño, al consumidor final, brincando todos los eslabones de distribución. Entonces, hoy se ha convertido esto como una guerrilla de guerras, ¿verdad? O al revés. Entonces, definitivamente vamos a ver una disrupción total en los canales de distribución. Entonces, 2023, omnicanalidad, el hecho de que las empresas están tratando al cliente a través de múltiples canales de una forma íntegra. Algunas de esas empresas mueven a modelos de suscripción, no solamente transacción, para mantener una relación directa con el cliente. Y algunos llevan hasta una relación directa consumidor en donde dejan de distribuir a través de terceros y llevan su producto directamente al cliente. Sí, y tratando de entenderlo desde el punto de vista de datos. ¿Eso qué significa? Bueno, hay que entender a ese cliente, cuál es su comportamiento de consumo. Hay algunos clientes que empiezan a
pelearse con los medios digitales. Entonces, hoy el reto de las empresas es, bueno, cómo identificarlo, cómo llegarlo, cómo identificarle. Tenemos todo un reto en los próximos meses con el manejo de la privacidad de los datos, por lo cual algunos usuarios no están dando sus datos, que podría ser como la moneda a cambio, ¿no? de personalizar la publicidad. Entonces, el reto hoy de las empresas es cómo identificar a esos clientes, cómo servirles desde el punto de vista de servicio, de necesidades, escucharlos, etcétera, porque pueden atacar por múltiples canales. Y otro factor que está siendo muy disruptivo es el hecho de que el cliente no está siendo bastante fiel. Por más suscripción que estamos o se están impulsando las empresas, esa fidelidad no existe. Eso era algo Baja más del pasado. fidelidad, esa bajada de fidelidad fuerza a modelos de suscripción y otros modelos de lealtad que se está tratando de desarrollar. Personalización mencionaste como uno de ellos. Exacto, mucho hacia la personalización porque el reto es casi todos los días, cómo conectar con ese cliente en el canal que ese cliente se comunique, ¿verdad? Podemos tener, y también recordemos que la tecnología y en la generación que estamos, en el momento que estamos viviendo, tenemos un mix de generaciones. Tenemos desde los baby boomers, que también están utilizando un WhatsApp, por ejemplo, tenemos la generación centennial que está entrando a ser económicamente activa y es tal vez totalmente lo opuesto. Entonces, hay productos y servicios que están atendiendo multigeneraciones, multicanales. Entonces, tenemos que entender primero cómo los vamos a atender, por qué medio y de qué forma. Entonces sí es un gran reto desde el punto de vista comercial. Entonces no solamente multicanal, sino omnicanal, que permite crear puente entre los diferentes canales para que el cliente es único y la empresa lo atiende como cliente único a través de los diferentes canales. A través de los, Pregunta. exacto, perdón, y ahí es donde vemos que algunas marcas empiezan a tener problemas de tracción en algún canal porque están tratando de atender múltiples generaciones a través de un canal. Entonces, no, tenemos que ir a la omnicanalidad, la omni o múltiples generaciones que tenemos dentro de este conjunto de mercado, ¿verdad? Que al final del cabo es lo que estamos atacando. Hay una pregunta, Alex, de Tomás Vargas. Él pregunta si esta tendencia de venta de productos desde la marca directa al consumidor se está generalizando o se ve en algunas de las categorías en particular. Se empieza a ver, pero sí es una tendencia en la optimización de los costos. Se empieza a ver en algunos y se ve como y se empieza a replicar el modelo en otros. Al final pienso que las empresas van a tener que tener un mix de canales. Ahí entramos con otro concepto que se empieza a tener tendencia, que es el pricing o el revenue, la generación de ingresos dependiendo su canal y ese mix de canales. Entonces estamos hablando formas de comunicación, que es la omnicanalidad, ¿verdad? En los medios de contacto. Tenemos múltiples generaciones, también tenemos múltiples productos que servir, pero también tenemos múltiples cadenas de distribución o comercialización. Entonces estamos teniendo, independientemente, el punto de contacto que hablemos es el múltiple, ¿verdad? El múltiplo. Entonces tenemos que hacer un mix en esas cadenas y no solo de comercialización, puede ser en la logística. De pronto, el ejemplo que estabas hablando, puede ser el camión de la Coca-Cola, pero también puede ser un tercero dándole servicio a esa marca. Porque ese cliente se siente más seguro que le sirva por esa vía, ¿verdad? Entonces, sí es una tendencia disruptiva en todos los canales de comercialización, de publicidad, etcétera. Me imagino que estas empresas que están desarrollando estrategias directas al consumidor están aprovechando la oportunidad de tener los datos de cliente final que no tenían de otra forma, ¿verdad? Ya la personalización, los datos de su cliente, su consumidor, saber cómo son, dónde están, qué necesitan, cuándo necesitan, les está dando una ventaja que en otro momento no lo tenían. Totalmente. Para hacer el ejemplo muy claro, esta marca que todos conocemos para pedir delivery de comidas, sin decir el nombre, realmente su Uber negocio Eats. ¿Cómo que olvidaste del Uber Eats? Escucha.
Su negocio no es la logística, su negocio es los datos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que hoy en día la fuente de extracción de generación de negocio está a partir de los datos. ¿Y por qué tan compulsivo el tema? Bueno, porque a partir de los datos es donde empezamos con todas estas técnicas, innovaciones tecnológicas, a descubrir quién es quién, cómo llegarle, cómo asistirle, cómo venderle, etc. Excelente, muchas gracias. Ahorita creo que vamos a regresar a ese tema de personalización de datos con Carlos Pravia, que me imagino que se refiere mucho a lo que vos enseñás en el campo de la analítica digital. Pero antes de llegar ahí, quería retomar, Alex nos menciona algunos temas de inteligencia artificial. Yo lo mencioné un poco con estadística avanzada, que es aprendizaje automatizado, machine learning. En el campo de contenido, estrategias de contenido, Laura, vale mencionar, ¿no?, que en los últimos, que ya son 3, 4 meses, con el famoso ChatGPT, en la lista famosa de cuáles empleos se van a desaparecer, ahí aparecen copywriters, la gente que crea contenido. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo realmente en la calle, en el campo de estrategias de contenido? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sí, bueno, hemos estado los últimos años en una zona de confort, de hecho, desde la dimensión de contenidos en todo lo que es estrategias digitales, porque hemos estado generando contenido, diría prepandemia, ¿verdad? Muy cómodamente con un enfoque publicitario. Es decir, o sea, creo un concepto, creo una campaña y lo distribuyo a través de las redes sociales y de email marketing y toda esta cuestión. Entonces, ha sido como una etapa pues muy tranquila, que sí se vio impactada por la pandemia, porque se tuvo que ver cómo se reconectaba con las audiencias, ¿no? Cómo nos volvíamos a adaptar a, como mencionaba Alex, a toda esta estrategia, digamos, digital, cuál era el rol del contenido, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, desde el 2020 hemos venido viendo un cambio no solamente en el consumo del contenido, sino en la creación del contenido. Y uno de los principales actores ha sido TikTok, ¿no? Que ha venido a mostrar una manera de hacer contenido que hasta ha desplazado a los influencers, ¿no? Trayendo a los creadores de contenido como el actor principal para este 2023 y a su vez el nacimiento o el surgimiento de herramientas tecnológicas, digamos, que nos permitirían ser más eficientes y más, eficaces a la hora de crear contenido. Entonces, si nos encontramos ante nuevas herramientas para crear contenido, pero no diría que van a desaparecer. Yo creo que es adelantarnos montones, ¿verdad? Que esos puestos van a desaparecer, porque si bien la herramienta te brinda, ¿verdad?, qué puedes decir y cómo decirlo, pues si hay un proceso de traducción y adaptación de ese contenido a los lenguajes y discursos de la marca, ¿no? En definitiva, a mí me parece un complemento súper bueno trabajar con yo no lo he usado realmente, o sea, estoy como todos, ¿verdad? Conociendo, aprendiendo, pero no lo he utilizado directamente. Me parece que es algo interesante por hacer, pero sí he visto que, pues sí, te va a tirar contenido como tal, pero en definitiva no te va a indicar cuál es la estrategia que tienes que hacer, ¿me entendés? Te va a tirar como líneas de contenidos, líneas de publicaciones o de ideas de contenido que vos puedes crear. Entonces, ante esto, los mercadólogos o las personas de marketing o de agencia, yo no siento que, más bien es una ayuda que pueden tener, pero no siento que pueda desplazar ese proceso de pensamiento estratégico y esa ubicación de insights, identificación de comunidades en redes sociales, definición de cuál es el mensaje y que se puedan apoyar de esto para crear contenido. Entonces, creo que más bien podría complementar el trabajo creativo, digamos, en esta área. Lo que sí veo más que va a afectar las estrategias de contenido de las marcas son los creadores de contenido, porque ellos son seres humanos reales que están hablando de temas que le interesan
a otras personas, y eso en definitiva el 2023 es eso, ¿verdad? Las personas son el actor principal en los contenidos, son el eje central de toda la comunicación, y aquí las marcas se encuentran ante un reto de cómo hablar en estas comunidades o en estos espacios sin hablar de sí mismas, porque en sí las marcas hablan en primera persona de sus beneficios, de sus cualidades, de sus características, de todos beneficios funcionales, etcétera. Y ahora estamos viendo a ver cómo las marcas entran en una dinámica donde se está hablando de intereses naturales por parte de los seres humanos. De hecho, TikTok le llama Community Talks, es decir, conversaciones de multitemas, que ya agregaríamos a lo que mencionan de multigeneracional, multicanales, pues multitemas, donde muchas veces la marca no sabe cómo hablar de esos temas, porque son temas de la opinión pública, de los seres humanos, conversaciones reales. Ese para mí es un reto inicial, ¿no? que nos vamos a enfrentar. Sí, justo lo que decís es, lo que diferencia a la marca es su capacidad de ser empática y humana. Es justamente lo que no hace tan bien la inteligencia artificial acompañando, pero sí ayuda quizás en redacción, en masificar, en hacer variantes. Entonces es un asistente que me hace productivo, pero no me desplaza en que yo sé qué es que necesitamos comunicar y cómo hacerlo con esa voz humana tan importante. Claro, totalmente, porque como te digo, siempre la tecnología va a ser algo súper bueno para el trabajo que realicemos, pero esa decisión estratégica, digamos, ese planteamiento, digamos, de la estrategia de comunicación o de contenido en digital, pues sí va a salir de un equipo, digamos, que va a tener los insumos necesarios para hacer ese planteamiento. Yo diría que este 2023 para todas las personas de marketing va muy de la mano con crear comunidad. Crear comunidad es no hacer publicidad en digital. Aparte de la pauta digital, sino a nivel de contenido, es no hacer publicidad a nivel de contenido. Y ese es el reto número uno, ¿verdad? ¿Cómo hago contenido donde mi marca no sea el actor principal, sino la gente? Dos, es conocer a nuestros usuarios de verdad. Yo sé que hay muchos datos cuantitativos, que podemos hacer un montón de procesos de social listening, de datos y todo, y eso está súper bien. Pero a nivel de contenido, nosotros necesitamos entender qué hace la gente con el contenido, en qué redes sociales está, cuál es su comportamiento de consumo, qué temas le interesan, y esa parte cualitativa de investigación, creo que no lo hacemos, no invertimos en eso, y es importante dedicarle no solamente tiempo a llevar a cabo estos procesos, sino capacitarnos también en cómo hacer investigación de audiencias en digital. Justo iba a preguntarte eso, ¿no? Claro. ¿Cuáles son esas nuevas destrezas? ¿Cuál es esa destreza de que hay que capacitarse en audiencia? ¿Y cuál es la destreza que hay que capacitarse para usar el ChatGPT? ¿Cuáles son esos dos y cómo se distinguen? Claro, lo primero es un proceso cualitativo, y ese sentido es un proceso de capacidad de diagnóstico y análisis, y en ese sentido es entender, claro, a nivel de marketing como que comprendemos muy bien qué es un cliente, qué es un consumidor, pero no entendemos qué es una audiencia en digital. Entonces, comprender ese concepto, ver cuáles son los procesos de investigación que se pueden llevar a cabo, comprender, analizar esa información, ¿verdad? Y traducir esa información a radiografías, ya sea de audiencias o de buyer persona, desde la perspectiva de generación de contenido. Creo que es una competencia técnica blanda, digamos, que tenemos que desarrollar. Y el ChatGPT, ¿verdad? Es una competencia también técnica cognitiva, ¿verdad? Es decir, bueno, cómo uso la herramienta en sí técnicamente, pero cognitivamente, cómo hago para entender, claro, cómo me da esta información y qué hago con esta información, ¿verdad? Y qué adapto, qué aplico en ese sentido. Y eso para mí es mucho de estar practicando con las herramientas y también practicando con los procesos, que en un proceso de especialización tenés ese chance, pero a su vez comprender los conceptos. Muchas veces trabajamos en digital empíricamente y está bien, la experiencia, nos han puesto en ese puesto, etcétera. Pero si hay un proceso de comprender los conceptos, la teoría, los antecedentes, el estado, digamos, que nos va a permitir tener más herramientas para tomar decisiones. Brillante. Entonces, justo los cursos que ustedes dan aquí en la ULEAD son eso, ¿no? Es teórica y práctica, es entender esos fundamentos, pero
las herramientas y destrezas duras para aplicarlo en la vida Y real. las que se utilizan actualmente, ¿verdad? Las que se utilizan actualmente. Sí, lo están que trae- cambiando constantemente los cursos. Bien. Claro, o sea, imagínate que ahora uno abordaría el curso Social Media Marketing prácticamente enfocado, trabajando TikTok como red social principal, tomando en consideración también otra tendencia que es el consumo del contenido vertical o la producción del contenido vertical. Todavía hay marcas, compañías que crean contenido horizontal, que no entiende que el algoritmo no los levanta, que pierde Bueno, vertical y horizontal no lo entendí, pero quiero compartirte algunas ideas del chat. Isabel Hidalgo dice, solo el dueño o gerente de la marca tiene claro de qué se trata, hacia dónde quiere llevar estratégicamente. Ninguna inteligencia artificial lo puede suplantar. Entonces está de acuerdo en tu posición. Luego, Rocío Mena nos dice, creo que la inteligencia artificial ayudará a hacer las cosas más rápidamente, pero con la creatividad y la socialización queda en manos de las personas. Es trabajar juntos entendiendo que se apoyan mutuamente. Una pregunta de Mauricio Rojas que nos hizo llegar. Pregunta a ti, Laura. Dice, veo un gran reto con las nuevas generaciones que consumen más contenido de entretenimiento que informativo, que buscan apps como TikTok y Instagram, pero lejos de lo que son perfiles más de empresa, contenido producido por empresas. Generar contenido, entonces, para las nuevas generaciones es un tema disruptor para las marcas que les cuesta mucho adaptar sus campañas de mercado a esas tendencias. ¿Cómo responderías a Mauricio? Bueno, me encanta eso porque, primero porque ya está, digamos, Mauricio, estás ya como, ¿verdad? Comprendiendo este tema, ¿verdad? Que TikTok no, es más allá que bailar, ¿verdad? De hecho, ellos se promocionan como una aplicación de entretenimiento, no como una red social. Entonces, imagínate ya que estamos pasando de redes sociales, de estrategias de redes sociales a estrategias en aplicaciones de entretenimiento. Y todavía falta que Twitch madure en Costa Rica y otras plataformas, ¿verdad? Entonces, ante esto, hay un montón de casos que TikTok tiene de marcas en México, en España, Argentina, que han logrado utilizar a los creadores de contenido como vehículos para el desarrollo de contenido de su marca para no quedar descontextualizados. Entonces, hay formas... ¿Cuál sería como un ejemplo para entenderlo? Por ejemplo, en México está los Bubalú, los chicles Bubalú, ¿verdad? Que ellos hacen su campaña publicitaria tradicional con su concepto, sus comerciales que salen en televisión, en radio, tienen aplicaciones, ejecuciones de contenido en redes sociales un poco clásicas, o sea, product shot con colores y copy, toda esta cuestión. Cuando ellos llegan a TikTok, hay un banco de creadores de contenido, buscan uno que sea afín a la marca y esa persona genera el contenido. No es influencer en sí, porque influencer sí, no es por la cantidad de seguidores de esa persona, sino su calidad de cuento que está contando. Claro, y la temática que maneja, porque los influencers es como un canal de comunicación. Vos le pagás, hace el anuncio y ya lo publica. Los creadores de contenido dentro de su comunidad, su narrativa, cómo colocan el mensaje de la marca. Excelente. ¿Cómo los llamas? ¿Cómo llamas? Creadores de contenido. Creadores de contenido. Ok, entonces uno puede subcontratar ahora a esos creadores de contenido para que jueguen un poco con el contenido de la marca. Y luego la marca me imagino que lo aprueba o lo valida o... Totalmente. Okay. Sí, de hecho en TikTok, bueno, acá en Costa Rica todavía no se puede pautar, eso está en beta, pero ya en Latinoamérica, lo que es México y España se puede pautar. Hay un montón de posibilidades de pauta muy interesantes y ahí puedes meter la pauta tradicional publicitaria, o sea, el ad, ¿ok? Lo metes ahí. Pero en el espacio de creación de contenido, TikTok, la figura principal para TikTok son los creadores de contenido. Hay un banco de oferta y vos podés trabajar con ellos. De hecho, los creadores de contenido, como les pagan, tienen que declarar eso, los impuestos y todo, es un trabajo, digamos, ¿verdad? Muy bien. Una pregunta aquí de Nataniela Amores dice, ¿sigue siendo el contenido educativo una forma de educar a su público meta y generar engagement? Por ejemplo, dentro del entorno de restaurantes y consumo. Contenido educativo. Ajá, de hecho es una mirada muy clásica de generar contenido, que uno de los líderes en ese sentido fue BuzzFeed, que en su momento, cuando era uno de los principales generadores de contenido con sus artículos y sus
sus notas que eran de estos enfocados a que vos le hicieras clic a la nota. Entonces, ellos hicieron todo un diagrama de trabajo donde indicaban que uno podía educar, informar, ¿verdad? Inspirar, o sea, como dimensiones de contenido. Y entonces, tradicionalmente, en los últimos años, ponerle 5 años, muchos enfoques de desarrollo de contenido se han hecho en estas categorías. Entonces, se entremezclan, ¿verdad? Entonces, genero un contenido educativo, comercial, informativo, educativo, y voy jugando con esas dimensiones. A mí me parece súper bien, se puede seguir aplicando, habría que refrescar algunas aplicaciones, pero más que el tono del contenido sería el formato. O sea, cómo es la cantidad del formato de ese contenido. Entonces uno va a educar, indistintamente del negocio o la marca que esté, cómo se ve ese contenido. Sería la pregunta. Muchas gracias. Eso me hace pensar, Carlos, cuando pensamos en contenido y esos formatos que menciona Laura, teníamos una tendencia desde hace muchos años de usar el buscador, ¿verdad? El buscador como la forma de encontrar esos contenidos, y conforme ha evolucionado el buscador, ha ido incorporando diferentes formatos, ¿verdad? Y hasta la página de presentación lo han ido moldeando un poco conforme diferentes formatos llegan a ser más prioritarios, ¿no? En el consumo. Veo, por ejemplo, que hay mucho video hoy día al inicio de la presentación de resultados de video, de search. Search, sin embargo, buscadores sí están cambiando mucho, me imagino. En particular, me llama la atención, pensando en mi propio uso en los últimos, no sé, par de meses, sinceramente estoy como a la mitad de la búsqueda que hacían normalmente, porque efectivamente los ChatGPT y sus homólogos, incluyendo el de Bard de Google, los uso. Los uso porque lo que quiero no es buscar, quiero la respuesta, no quiero las fuentes, ¿no? Entonces, sí veo que estoy comenzando a separar mi uso de Internet como referencia en dos modalidades diferentes que todavía no entiendo bien, pero veo que algo cambió. ¿Qué estás viendo en la parte de search? Sin duda, y es completamente, ¿verdad? El eco de lo que uno escucha, y me llama mucho la atención porque ve como el hilo de conversación de lo que mencionaba Laura, nos lleva a replantear cómo el contenido de naturaleza educativa, de inspiración, informativo, podría verse afectado desde el punto de vista de consumo, ahora llamémosle de humanos, porque vamos a tener que distinguir entre humanos y robots, precisamente porque empezamos a vernos atraídos por esta conversación que estamos teniendo con estos engines, ¿verdad? De pronto nuestro mismo proceso cognitivo está cambiando. Justamente nuestro objetivo no era encontrar, no era ese el job to be done que teníamos aquí. Necesitamos algo en esencia distinto, que era resolver tal vez un problema. Y la facilidad con que estos chats se están desplegando para la mayoría de los usuarios va a tender a hacer un cambio, un shift de lo que tradicionalmente hubiera sido una búsqueda en un motor de búsqueda, Google Bing, el de su preferencia, hacia una conversación con el chat. Yo tengo como 6 ahí abiertos de diferentes temas, ¿verdad? A veces ayer suscribí a la versión ChatGPT Pro porque decía, no, ya ocupo, ¿verdad? Sacarle más provecho. Sí. Y la otra cosa que es terrible, ¿verdad? Porque conforme vas interactuando y te da respuestas, puedes profundizar. Está este tema de la memoria. El motor de búsqueda no es así, ¿verdad? Nosotros entramos a fuentes bien curadas, uno ya, ¿verdad? Puede tener un criterio. Hay marcas que han sobresalido por la calidad de su contenido, Sí, que efectivamente. resuelven bien, pero nosotros tendemos a ir gravitando hacia aquello que requiere menor esfuerzo, ¿verdad? Y estos chats están sin duda absorbiendo por allí. Dependiendo de la industria y de cómo la marca haya hecho su trabajo, podría verse mayor o menor, ver mayor o menor impacto en su presencia web. Al menos uno ve que sin duda tráfico orgánico puede verse impactado, o sea, menos gente entrando al sitio desde motores de búsqueda. Puede ser incluso que la gente que sí finalmente entra al sitio tenga un rango de tolerancia menor
a lo que es el engagement. ¿Por qué? Porque de pronto, por un lado tenemos un chat que me está resolviendo y estoy chateando y le estoy preguntando, y por otro lado tengo que leer. Entonces, puede ser que me esté, ¿verdad?, acostumbrando a esta dinamicidad versus tener yo que pasar por el trabajo de sintetizar. Y son, como vos decís bien, son dos jobs to be done, dos tareas que estoy tratando de resolver realmente diferentes. Sí. Obviamente, cuando necesito buscar y encontrar quién me hace o resuelve algo, esa es una búsqueda, necesito la referencia. Versus, necesito una respuesta a una pregunta, en donde no quiero buscar 3 blogs para responderlo, quiero que me diga, ¿no es, verdad? Entonces, uno de referencia versus el que realmente es una búsqueda, porque necesito saber desde una fuente dónde compro, dónde hago, quién me hace, etcétera, que es otro tipo de job. Y ahí, digamos, al menos hoy, hay una trampa, y es el nivel de credibilidad que le damos a la respuesta que nos da estos motores, ¿verdad? Justamente ¿Qué dirías? está este concepto que le llaman alucinación, y es que los robots, ¿verdad? El engine te da una respuesta que él asegura que es cierta cuando no lo es, ¿verdad? Y eso se debe a que fueron alimentados con datos que han perdido su, Su validez. Su O validez. simplemente tenía un sesgo, ¿verdad? El Correcto. sesgo de algún autor. Sí, entonces lo que estás diciendo es, aun cuando la tarea por hacer es de necesito la respuesta a una pregunta, la confianza en la respuesta es cuestionable en el sentido de que yo necesito tener capacidad de leer y validar lo que me está diciendo. Sí, Sí. sí, y eso pues es ya un tema casi de la personalidad, ¿verdad? Y qué tan confianzudos somos Sí, al sí, sí. darle, ¿verdad? Lo ideal Recuerdo aquí un caso es, que mostraron ahí en un video que mostraron, era un problema matemático simple y como lo construyeron, la forma de redactar el problema, cualquier humano lo entiende y el ChatGPT siempre lo falla. Siempre contesta erróneamente porque esa construcción y uno dice, sí, pero está bien, yo humano lo entiendo, y el ChatGPT no lo entendía. Entonces decían, sí, es que uno tiene que tener criterio, hasta cuando es algo tan simple como una fórmula matemática simple, algo factual, hay que tener criterio para comprender lo que le está diciendo. Entonces, Carlos, también, cuando vos pensás en la estrategia, ¿sí? Ahora, la estrategia de la empresa, ante estas diferentes nuevas modalidades de buscar o contestar las jobs to be done, las preguntas que tenemos, ¿qué hace la empresa? sí, y esa es una work in progress, ¿verdad? Es una pregunta que Es se está una pregunta resolviendo. emergente para el 2024. Okay. Sí, vamos a ver qué de lo que decimos hoy realmente la pegamos, pero hay muchas cosas que aún sin la presencia de los robots, las empresas podrían haber estado haciendo o deberían estar haciendo para efectos de ser, llamémosle, más amigables para estos motores. La primera, que realmente ya también tiene años de ser llamémosle una cantaleta, ¿verdad?, de los expertos en SEO, es el uso de datos estructurados, que quiere decir que nuestro contenido, ¿verdad?, que con mucho amor y esfuerzo hemos creado para humanos, idealmente atrás deben haber etiquetas que ayudan a las máquinas a entender el mismo sentido Bien. intención que tiene ese contenido. Hay una tarea adicional de la empresa que es describir bien la información para que no solamente esas máquinas, sino los humanos lo encontramos y lo comprendemos bien. Tal cual. Entonces, esto, aunque suena muy técnico, y sí que lo es, los sistemas de gestión de contenido han hecho su labor y han facilitado muchísimo la implementación de ese tipo de cosas. El mejor ejemplo son los e-commerce, donde tenemos catálogos de productos. Los productos están muy estructurados, tienen un nombre, un precio, variantes, colores, descripciones, pesos, tamaños, etc. Toda esa información que es visible y observable a nivel de contenido, también por detrás cuenta con las etiquetas, y los motores escuchan y entienden justamente estos productos y sus categorías. Entonces, formatos de información bien etiquetados, o sea, un markup, la parte de código bien hecho atrás, hace que estos contenidos lleguen más bien a sus canales apropiados. Es decir, que la empresa no es simplemente crear contenido y esperar que el buscador lo indexe y que ojalá que alguien lo encuentre. Ahora es una estrategia mucho más dirigida
de diferentes formatos bien estructurados y buscar el canal para colocarlo. Tal cual. Y justo esta manera de describir el contenido, creo que pone a la empresa en una excelente posición a lo que tenemos al día de hoy, a nivel de motores de búsqueda, también a nivel de estos robots que están tomando ese contenido como fuentes de información factual y posiblemente a futuro, ¿verdad? Porque ya cualquier transformación que el contenido, los datos requieran, va a tener una buena plataforma de arranque versus no tener, ¿sí? La otra recomendación es hacer la optimización del contenido para que sea encontrable mediante asistentes de voz. Y aquí ocurre algo muy interesante, porque, ¿verdad? Cuando tendemos a hacer búsquedas por texto, uno habla un poco cavernícola, ¿verdad? Uno pone los keywords ahí, no sé, Sí. elabora demasiado. Cuando lo hacemos por voz, cuando le hablamos al Google Phone o al Alexa o a todos, pues uno lo intenta. Conversacional, sí, es diferente. Conversacional. Con el chat pareciera un punto intermedio, porque si bien no son keywords, estamos tratando de describir alguna intención en un formato, pues como lo haríamos con una entidad humana, ¿verdad? Pues esa manera de describirlo cae en la categorización de búsquedas asistidas, de las búsquedas, digamos, donde hay mucho más riqueza de intención, el usuario está tratando de hacerse entender. Los contenidos, entonces, que estén formateados en función de responder preguntas o de mostrar listados o de ayudar a responder mejor preguntas que un humano haría, son aquellos que posiblemente tengan una mejor oportunidad de figurar ahora en cualquier formato. Inclusive podrían funcionar como puntos de arranque para transformarse en otros formatos. Me refiero al uso de keywords para generar imágenes o inclusive video, ¿verdad? Ya estamos viendo ejemplos que son impresionantes de videos que se generan a través de descripciones de texto. Entonces, inclusive eso, a la hora de crear nuestro contenido, pues hay que tomarlo en cuenta. Excelente. Estoy ansioso de ver el curso de Search Engine Optimization este año, porque me imagino que estarías haciendo como una evolución para tocar temas que simplemente no teníamos tanta preocupación, ¿no? Sí, Y esas nuevas modalidades de búsqueda por la conversacional lo afecta definitivamente. Luego, a la par, Alex, del buscador están los anuncios de search, el Search Engine Marketing, los famosos anuncios de search. ¿Cómo está evolucionando ese espacio? Ya que el search está cambiando, la gente está usando esa otra modalidad de buscar respuestas. ¿Qué pasa entonces en el espacio de el search pagado? Bueno, una buena pregunta porque el search pagado y en sí, la forma en cómo estamos, yo quiero ampliar el abanico, ¿verdad? ¿Cómo estamos los humanos interactuando con las máquinas? Realmente yo creería que por ahí va la pregunta. Y quiero hacer una reflexión de cómo estamos invadidos ahora con este tema de la inteligencia artificial. Estaba leyendo un día de estos que, por ejemplo, hagamos la analogía de que la inteligencia, perdón, cuando vamos a manejar un auto, normalmente tomamos un curso, ¿verdad?, para sacar la licencia. Y ya hay expertos que han dicho, mire, es recomendable ponerse el cinturón para manejar y no tomar para conducir. Tiene que usar las direccionales, aprobar un examen. Pero la tecnología viene tan disruptiva que de un pronto a otro, mañana nos abren la beta, todo el mundo ahora es experto en el prompt de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, un poco la preocupación debe ir en, bueno, más bien, ¿cómo le sacamos el máximo provecho a esto que es una herramienta, ¿verdad? Y estoy leyendo varios comentarios en los chats. No, tengamos claro que esto es una herramienta de apoyo. Y voy con la pregunta. Desde el lado de la publicidad pagada,
Definitivamente la omnicanalidad es lo que está presente, porque hoy en día el consumidor no sale presente en las redes sociales, o no sale en TikTok, como lo mencionó Laura, o no sale en Bing porque fue el que hizo la alianza con ChatGPT, o no sale en Google, o no sale por donde sea, o no sale cuando usted va conduciendo y ve una valla publicitaria. Eso todavía sigue siendo publicidad pagada, ¿verdad? Entonces, en el amplio sentido, la publicidad va a avanzar o se va a dirigir los esfuerzos a donde esté el grupo de personas en los distintos canales, ¿verdad? Entonces estamos evolucionando mucho hacia eso. Probablemente el año pasado teníamos un gran monopolio de Google diciendo que el 99,9% de las búsquedas estaban ahí y hoy es 95,5% y puede ser que eso vaya haciendo alguna diferencia. Entonces va evolucionando y la tecnología, véanlo como un apoyo. Yo diría que todavía yo no hablaría de singularidad, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. Pero bueno, de acuerdo a la ley de Moore, ¿verdad? Que lamentablemente falleció hace poco, el fundador de Intel, dice que cada 2 años vamos a duplicar la capacidad de procesamiento. Yo creería que sí, en una década esa singularidad la vamos a obtener, ojo, en temas matemáticos. Y déjenle a la máquina hacer los cálculos estadísticos, matemáticos, etcétera. Yo creo que nos tenemos que centrar en los procesos creativos donde el ser humano puede aportar. Todos los modelos matemáticos, toda la carpintería que llamemos, ahí está el ChatGPT, mañana viene otro, etcétera, etcétera. Aprendamos a conducir ese auto, saquémosle el máximo jugo, seamos más eficientes y aportemos valor porque como ser humanos tenemos mucho que aportar, ¿verdad? La computación cognitiva no creería yo que vaya a sustituir el ser humano, ¿verdad? Pero esa singularidad, no importa, dejémosla, yo creo que sí va a llegar la singularidad. Tal vez me estoy metiendo en temas muy técnicos, pero la singularidad es esa capacidad de resolver cosas, pero en el mundo matemático, ¿verdad? El mundo creativo, yo creo que eso puede ser, pero está muy lejano. Y lo que quiero es, la creatividad hay que explotarla al máximo, y más en publicidad pagada, porque cada vez es más costosa, ¿ok? Eso es lo que quiero cerrar. La publicidad cada vez es más costosa, es más difícil llegarle y conectar con el cliente. Entonces, al ser más costosa, tenemos que ser ultra creativos, muy creativos. Ahí es donde podemos aportar muchísimo para poder conectar con el cliente y poder lograr el objetivo. Muchas gracias, Alex. Me imagino que algo que estás viendo es ¿por qué el buscador de Google o Bing es gratis? Es porque es subsidiado por los anuncios, ¿cierto? Como muchas cosas en Internet que usamos todos los días están subsidiados por esos anuncios que aparecen. Pareciera que hay una tendencia en donde eso no es tanto hoy el modelo de negocio. ChatGPT, eso no hay anuncios. No sé si los tendrán algún día. Hay mucho más como consumo por suscripción de servicios en donde no hay anuncios presentes, ¿cierto? Me imagino que eso también está quitando un poco el poder del acceso a la publicidad pagada a estar ante todos los tipos de personas o audiencias posibles. Más bien hay una preselección. Ciertas audiencias ya no ven tanto anuncio porque como están pagando servicios, esos servicios que pagan no usan anuncios como subsidio. Entonces estamos como descremando quizás el mercado, dejando un mercado que usa más herramientas gratuitas. ¿Cómo lo ves? Sí, son mercados distintos, ¿verdad? Son mercados que totalmente son otras audiencias o son nuevas audiencias, ¿verdad? Probablemente, para poner un ejemplo, no es lo mismo la audiencia de publicidad en Spotify que la audiencia por suscripción, son audiencias distintas. Con el tema del OpenAI, bueno, ellos optaron por un modelo inicialmente abierto, bueno, ahora cobran una suscripción. Pero también tenemos que ver que es apenas la punta del iceberg. Esto es solo como dicen, la probadita de qué es la inteligencia. Esto por detrás vendrán muchísimos más avances que no se han liberado. Por eso mismo, porque no podemos poner el auto ahí en la autopista y todo el mundo acelerarlo a 100. Tenemos que ir alimentando los sistemas, y para que todos entendamos, todas esas bases de datos, todos esos famosos cookies, toda esa suscripción, todo eso es un ecosistema para que las futuras herramientas puedan funcionar. De otra forma, y pongámoslo así, hace 15 años, si no tuviéramos las cookies, no pudiéramos estar haciendo remarketing programático hoy en día, ¿verdad?
Entonces, eso es una evolución natural y definitivamente yo lo veo desde la perspectiva que son nuevos nichos de mercado que se abren, ¿verdad? Entonces, no es que publicidad se muere con esas herramientas y modalidades de suscripción, sino que posiblemente hay una diferenciación en audiencia, quienes ven publicidad y en qué momentos, o bien es aprovechar otras formas de pagar publicidad para estar en canales en donde está su audiencia presente. Exactamente, volvemos como al origen de todo, ¿verdad? ¿Dónde está mi cliente? Bueno, primero, ¿quién es mi cliente? Es muy Sí. importante. ¿Quién es Parece mi que lo cliente? teníamos muy fácil un rato, Sí. no tenemos que preocuparnos, pagamos y dejamos que las redes destruyan por nosotros. Exacto, y volvamos al origen de nuevo. Ahora mucha efervescencia con el ChatGPT, etcétera, pero volvamos a eso. Es una herramienta. Primero, ¿quién es su cliente? ¿Cómo va a conectar con su cliente? ¿Cómo le va a llegar a su cliente? ¿Por qué canal? ¿Cómo me conecta? ¿Cómo me llega? A partir de ahí, pues más bien ahora estoy teniendo más abanico de opciones. Entonces es volver al origen de nuevo, refrescándonos, porque sí ve uno mucha euforia con todo este tipo de herramientas y eso está muy bien, está muy bien para jugar un poco, pero ya en el sentido de aplicarlo en el día a día, bueno, primero conectemos, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ya uno ve gente que está haciendo, mi récord, estoy haciendo 2 blogs por día. Bueno, pero ok, pero eso, ¿cuál es el sentido de ese blog? ¿Está conectando usted con esa audiencia o está generando contenido por generar contenido? Y eso no cambia con más tecnología o menos. Si generas más contenido para que nadie lo vea, igual no hace nada. Exactamente. Y también tenemos que ver el otro lado de la máquina, que es si usted lo está haciendo, probablemente multiplicado por 1 millón de personas, también está haciendo la misma estrategia. Entonces, ahí no está la esencia. La esencia es quién es su cliente, cómo le voy a llegar y cómo voy a conectar. Bien, voy a regresar con vos con una última pregunta en unos minutos, Alex, sobre qué ves para 2023, como alguna predicción grande, ¿bien? Pero quiero preguntar a Carlos y Laura una cosa más, cada uno también, antes de llegar con la misma pregunta a ustedes. Carlos, Alex acaba de mencionar la parte de los cookies y el remarketing y la capacidad de usar herramientita ahí escondida en las máquinas para rastrear a las personas y usarlo, aprovecharlo para fines de marketing. Ya se ha pronunciado desde hace tiempo de que estamos llegando a final de la edad de esa forma de rastrear. Dado regulación, cambios en tecnología, ya eso no va a persistir. Una de las cosas que cambia también entonces es la forma que Google nos estaba regalando la herramienta de Google Analytics para, ¿verdad?, percibir lo que estaba pasando con nuestros clientes en nuestros sitios web, herramientas digitales. Y eso también va para afuera. Entonces, ¿con qué quedamos? ¿Qué hacemos? Sí, sí, efectivamente, ¿verdad? Tenemos hasta julio de este año ya finalmente, fecha definitiva, para que la versión que desde el 2005 se viene usando de Google Analytics Universal, se dé de baja, ¿verdad? Lo que llaman el sunset. Desde hace ya un par de años, sí, 3, la versión que viene a sustituir, que es la versión 4, que así, ¿verdad?, es el nombre de GA4, entra, está en juego y la promesa es que esta versión viene preparada para poder capturar la información de comportamiento, de origen, de conversiones de los usuarios sin requerir la tecnología de las cookies tal y como la conocemos, ¿verdad? Okay. Entonces no es el rastreo de cada uno, sino un modelado de comportamiento de la población. Es una combinación, ¿verdad? Tenemos efectivamente Machine Learning detrás, ahora el Machine Learning está en todo lado, entonces, ¿verdad?, nos va a ayudar a llenar los espacios en blanco de, digamos, que hoy Universal no logra, ¿verdad? Bloqueo de cookies, bloqueo de otras cosas, VPNs y ese tipo de temas. El GA4 viene y usa su maquinaria para realmente detectar un conjunto de señales y tener confianza en apuntar cuál es el comportamiento de los usuarios reales que visitan los sitios. Además, ellos han extendido el modelo de captura de información de manera que se puede aprovechar para capturar datos que el usuario con consentimiento esté brindando a la marca y esa información
se puede almacenar de manera segura, anónima, sin violentar ninguna de las regulaciones que están ahora operando, y aún así ser aprovechada para una mejor segmentación, para personalización de ¿verdad? De la experiencia del usuario, para realmente afinar el detalle y conocer mejor a los clientes, que es lo que andamos buscando. Brillante. Entonces, la nueva forma de recolectar y procesar los datos respeta ese nuevo entorno, y por eso se creó la nueva versión de Analytics de Google, respetando privacidad, el hecho de que no hay cookies, el consentimiento como una clave, el derecho de la persona, ¿verdad? De participar o no. Excelente. Entonces, me imagino que ese cambio que mencionaste en julio requiere algo de trabajo para que las empresas lo adopten o pasen de versión actual a la nueva. ¿Qué hay que hacer? Sí, digamos, haciendo como un súper resumen de lo que deberíamos haber estado haciendo como marcas, deberían de tener ya, al menos hoy, una cuenta creada con esta nueva plataforma y una caída de datos en paralelo, si ya venían utilizando la versión universal, para tener ambos streams de datos. ¿Por qué los dos? Porque aquellas marcas que vienen acostumbradas a hacer análisis y estar observando los indicadores van a notar diferencias. Van a notar diferencias en el nombre de las métricas, en la manera en que se cuentan y los comportamientos. Y lo ideal es que las veamos en paralelo para que tengamos un feeling de qué tan diferente es. Bien. Hay marcas donde... Dijiste que es en julio. Entonces tenemos abril, Semana 90 Santa, días. abril, mayo, junio. Tenemos un ratito todavía para Sí. tener corriendo las dos a la par, para que podamos hacer una transición lógica de lo que yo venía haciendo, ahora se mapea así en las nuevas herramientas de recolección de datos. Correcto. Muy bien, Y excelente. salvar, ojo, importante para todos los que están escuchando, salvar la información, hacer una extracción en Sí. sus propias tablas de datos de la información de Analytics, porque en diciembre ya no van a ser accesibles. Ok, y me imagino que el curso que das es justamente, se trata de eso también, Digital Analytics y el uso de esas herramientas. Laura, varias preguntas en chat y en la QA sobre el mercado por influencers, ¿no? Y un poco cuál es la tendencia este año con eso. Parece ser algo que entra y sale de moda, inclusive a veces. ¿Cuál es hoy la tendencia? ¿En qué se está usando? ¿Cuándo está funcionando bien? ¿Hay un cambio que deberíamos estar atentos? Sí, de hecho el marketing de influencia ya ha madurado muchísimo. También es un campo mucho más estudiado, con más datos. También tenemos mucho más datos en nuestro país. Y es una estrategia que ya forma parte de una táctica que forma parte de la estrategia digital. Okay. Lo que se busca en este año es continuar, pero muy esporádicamente, no en un mantenimiento, digamos, mensual, ¿no? Es decir, si tengo un lanzamiento de un producto o un servicio y necesito alcance masivo, usos estratégicos, muy táctica. Un macro influencer que tenga mucho alcance para, ¿verdad? Tal vez tenga un lanzamiento de consumo masivo, de una entidad bancaria, etcétera, para que tenga muchísimo alcance. Y si quiero trabajar por nichos con los microinfluencers, pero sí va a ir paralelamente con el crecimiento de adoptar a los creadores de contenido como parte de nuestra estrategia. Es decir, porque las audiencias van de nuevo, quieren estar en las comunidades que menos huela a publicidad y ya están educados con el tema de marketing de influencia, entonces lo ven como un mensaje más, como si fuese pautar en la televisión, pero con donde están generando comunidad, conversación y se puede tener un mayor impacto es con los creadores de contenido. Pero en Instagram también hay, yo sé que hay muchas que han comentado acá que y en general muchas marcas les da un poco todavía o sea, no saben cómo entrar a TikTok, entonces también pueden aplicar esta misma lógica de trabajo en Instagram, si fuera el caso. LinkedIn, depende del tipo de negocio, también les puede funcionar. Excelente. ¿Y cómo se hace para encontrar y elegir tanto influencer como creadores de contenidos? ¿Hay un mercado ya maduro, como decís, de esas personas? Sí, de hecho hay aplicaciones, por nombrarte una, HyperAudit, digamos, en fin, o sea, hay varios software
que te detectan los perfiles en Costa Rica con más seguidores y ahí se puede empezar a hacer el análisis. El análisis te da datos cuantitativos, pero la selección es, como te digo, cualitativa. Es una persona que con su conocimiento de la marca y del mercado de influencers puede empezar a hacer el asocio, digamos, y también eso está sujeto a el tipo de contenido, la cantidad de seguidores, los contratos que se quieren hacer, si el influencer o el creador de contenido acepta. O sea, es un proceso, digamos, bastante interesante de trabajo y de contratación. ¿Puedo pedir el favor si tenéis algunas referencias de esas herramientas o lugares, mercados para ponerlo en el chat? Igual, Carlos, en el caso Claro. de Google Analytics, la versión nueva para que la gente sepa cómo hacer esa transición. Bueno, mencioné que iba a ser al final, ya estamos sobrepasada la hora, un lightning round, ¿verdad? Predicción, algo que creen que es disruptor en el mercado digital este año, que nuestra audiencia debería estar prestando particular atención. Comenzando con Alex. Alex, ¿tuviste chance de reflexionar cuál es para ti la tendencia disruptor del año? Estás en mute nada más por ese caso. Lo hemos ido mencionando, definitivamente es la recolección de datos por el cambio en Analytics, que es una de las principales fuentes de recolección de datos. Entendamos que todo el ecosistema publicitario gira alrededor de tener los datos. Entonces, si el insumo principal viene, o uno de los insumos principales viene de la fuente de visitas del web, porque otros insumos pueden ser listas de suscripción, ¿verdad? Que estén bien protegidas con el GRP, el social media, pero una de las principales fuentes es el website. Entonces la métrica cambia la forma en cómo vamos a configurar las audiencias, cambia cómo la herramienta se va a comportar con esas nuevas segmentaciones. Entonces tenemos que prestar muchísima atención, o yo diría, es de prioridad urgente ir a configurar bien todos los temas de recolección de datos, porque hay muchas implicaciones. Como para poner un ejemplo, por defecto la herramienta viene para mantener la información 2 semanas. Bueno, o sea, ¿usted tiene un ciclo de vida de compra de 2 semanas o es de 6 meses o de 3 meses? Va a emplear esa ventana de mantener los datos. Son cosas básicas que hay que ir a revisar urgente. También hay un cambio, se habla un tema de la las redes sociales tóxicas, ¿verdad? Que la gente se empiece toxicidad en castellano, toxicidad, Alex. exacto. Toxicidad. Eso, gracias. Entonces, como estaba indicando Laura, tenemos que generar muy buen contenido de muy buena calidad para poder conectar, y mucho con video corto, que eso es una tendencia importante. Y todo el tema de la inteligencia artificial, todas las herramientas que podamos ver hoy y todas las que van a salir van a estar relacionadas con el tema de la inteligencia artificial. Por ahí va a ir el camino, la tendencia, donde vamos a ir ajustando fuente de datos, mejoramiento de muchas herramientas, y ojo, son cambios muy rápidos los que están sucediendo, pero muy, muy, muy rápidos, y lograr la retención, ¿verdad? Del cliente, porque empezamos a ser un poco tóxicos, ¿verdad? Muchas gracias, Alex. Laura, predicciones, ¿qué es el impacto disruptor del año? Bueno, antes de dar este cierre, quiero agregar que las estrategias de contenido, el proceso de difusión, si bien es orgánico, necesitan pauta todavía. Entonces yo podría, a propósito de lo que mencionaba Alex, ¿verdad? Que en definitiva el contenido necesita esa creatividad para ser orgánico y que tenga alcance, pero sí esa ayuda de la difusión paga, ¿no? Yo creo que este 2023, las personas es lo más importante. O sea, comprender a las personas, sus hábitos, lo que hace, y ofrecerles una experiencia no solo desde la parte comercial y de negocio, sino de la parte del contenido. Hay toda una premisa de humanizar la marca y toda esta cuestión. Es difícil humanizar las marcas. Marcas son marcas, ¿verdad? Y tienen objetivos de negocio. Yo creo que es encontrar vehículos, o sea, drivers así, que nos permitan humanizar la marca, o encontrar los espacios como TikTok u otros espacios donde se puedan utilizar otras figuras para poder humanizar la marca. Pero humanizar la marca es muy, muy, muy complejo. Por eso hay que incorporar
diferentes canales en nuestra estrategia y entender que este es el año de las personas. Las personas son las que están liderando el contenido, las que están generando más engagement, que generan más comunidad, más impacto, más alcance. Quiero conectar, la sociedad está pasando por una transformación social donde la gente socializa en estos espacios, encuentra referentes, fuentes de información, valida cosas de su vida. O sea, es un tema antropológico y sociológico riquísimo de estudiar y que va a impactar muchísimo en la atención que yo tenga hacia una marca. Es decir, ¿qué tanto me va a importar a mí consumir los contenidos de una marca en digital, verdad? Muchas gracias. Esa capacidad entonces de desarrollar experiencias, las marcas y el mercadeo se está volviendo algo más de gestión de relación cliente experimental. Tiene que tener experiencias ricas con la marca y eso se vive en múltiples canales, múltiples formatos y tipos de contenido. Carlos Pravia, Bueno, instructor. yo creo que justo precisamente es como ese sonido en la campana fuerte diciendo, este es el año donde además de procurar un contenido que logre hacer esa conexión, esa humanización, como bien menciona Laura, tener en su lugar los oídos abiertos y las herramientas para escuchar los indicadores relevantes en cada uno de los canales que formen la mezcla. Tener muy claro qué significa cada uno, lograr finalmente una unificación de esos datos para que la marca se vuelque a una cultura de análisis y experimentación para provocar mejores experiencias que refuercen justamente lo que los usuarios están revelando, ¿verdad? Claro, estás hablando de una cultura de uso de los datos, o sea, las compañías que, lo que mencionamos al inicio, que aprovechan la convergencia de datos, potencia computacional de la nube, hacer uso de análisis avanzados de ello, tienen una ventaja, efectivamente. Tal cual. Y además, dado que este año pareciera que la tecnología va a sacudir los mismos cimientos de cómo el marketing funciona, estar atentos a cambios en los indicadores y no esperar, no ser tan reactivos, sino lograr actuar más rápido y para eso se requiere justamente tener esa cultura de observación, ¿verdad? Sí, es más real time, ¿verdad? Más real time. No es ver lo que pasó el mes pasado, sino estar sobre la marcha. Excelente. Con esto cierro las preguntas. Quiero agradecer primero a nuestros panelistas. Si quieren escuchar más de ellos, obviamente están en varias redes, cada uno de ellos, pero aquí están en la ULEAD, están en la especialidad, son justamente el cuerpo de docentes de la especialidad en mercadeo digital. Y tenemos mucho más contenido para ustedes, cursos cortos, talleres, esta especialidad que vamos a estar entregando este año y para siempre. Muchas gracias de nuevo a los panelistas, a ustedes por participar. Lamento no haber llegado a todas las preguntas, había mucho más que contestar, pero nos tendrán que ver en el aula, en la ULEAD. También le recibimos en Camtech, quienes quieren participar en el gremio de la tecnología de mercadeo. Ahí estamos también. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.